Excelente noche. Vamos a dar espera de unos minutos para que se conecten los demás compañeros e iniciamos la sesión del día de hoy. Buenas noches, bueno señor. Julián y Royce me confirman si están viendo la diapositiva en pantalla y si me escuchan bien. Sí señor. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Por respeto a ustedes que se han conectado puntuales. De todas formas, la sesión está siendo grabada y quedará para posterior revisión de los compañeros que se conecten un poco más tarde o que no alcancen a conectarse en el día de hoy para que la puedan revisar en el transcurso de las semanas. Bueno, hoy vamos a estar abordando como tal la evidencia GA10 220501-097 a A10 EB01, que corresponde a la actividad elaborar documentos técnicos y de usuarios del software. Hoy pues también debemos tener en cuenta una pregunta para tratar de resolverla al finalizar la sesión, y es que debemos entregar a través de esta evidencia. Entonces, esperamos poder resolver durante el desarrollo de la sesión o al finalizar la pregunta que nos trazamos ahora para poder, digamos, comprobar si hemos logrado el objetivo de la sesión de hoy. El orden del día está establecido de la siguiente manera: saludo y frase del día, reglas de convivencia, resultado de aprendizaje y objetivos a lograr, tema elaborar documentos técnicos y de usuario del software, exploración de aprendizajes previos, desarrollo de la temática, evaluación del tema, preguntas y respuestas, conclusiones y cierre. Siguiendo en el orden, vamos a ver lo que es la parte de la frase del día. Hoy les he traído una nueva frase. La frase es cortica, pero nos gustaría que podamos reflexionar referente a ella. Y la frase dice: aprender es un proceso constante o no es nada.
Esta es una frase de Frank Tiger. Y repito la frase, aprender es un proceso constante o no es nada. Me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Ustedes pueden activar el micrófono y hacer su participación. Yo creo que, pues, o sea, aprender sí es un proceso constante porque prácticamente todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Correcto, Royce. ¿Y qué nos dice Julián? Instructor, qué pena, Sí, me escribe un compañero, me dice que está en sala de espera. pero no ha llegado solicitud de conexión. Estoy aquí pendiente. Dígale que vuelva a Voy a, intentar. Sí, voy a decirlo. ok. Estoy muy atento aquí a lo que se conecte. Bueno, yo creo que Julián tiene inconvenientes con el micrófono. Creo que la vez pasada también tuvo problemas, pero sabemos que podemos hacer también las participaciones a través del chat. Entonces, podemos colocar nuestras opiniones sobre la frase en el chat y yo con mucho gusto estaré leyendo la opinión de cada uno. Bueno, repito la frase, aprender es un proceso constante o no es nada. El compañero Reuser nos hacía la apreciación de que aprender sí era un proceso constante, ¿sí? Porque cada día se aprende algo nuevo. Me gusta siempre cuando nosotros hacemos reflexiones porque vemos las cosas de una manera diferente, distinta. Por ejemplo, yo entiendo esta frase de la siguiente manera. Que si yo no soy constante en el aprendizaje, que si yo no dispongo de manera periódica tiempo, espacio para aprender, entonces no estoy haciendo nada. ¿Sí? Es la forma en que yo de pronto interpreto esta frase. O es un proceso constante, diario, o de pronto periódico, o no estoy haciendo nada. ¿Sí? Bueno, parece que se está conectando aquí la compañera Mónica. Bienvenida, Mónica, a la sesión de hoy. Estamos en la parte de la frase del día. Ya el compañero Roycer ha hecho su apreciación. Me gustaría también escuchar qué opinas de la frase que hemos traído hoy a la sesión. Aprender es un proceso constante o no es nada. Me gustaría que activaras el micrófono y nos dieras también tu participación. Aló, qué pena, es que se me cae como la llamada, no alcancé a escuchar, perdón. Sí, Mónica, que estamos en la parte de la frase del día. Ya el compañero Roycer hizo su apreciación y me gustaría que de pronto también pudieras aportar algo referente a la frase de hoy. ¿Qué entiendes por la frase de hoy o qué nos deja de enseñanza esta frase? Si tenemos inconveniente con el micrófono, podemos hacer nuestra participación a través del chat también. Listo, yo podré leer la participación y así continuamos con lo de la frase. Yo les estaba comentando que yo entendía esta frase de la siguiente manera. ¿Sí? Dice, aprender es un proceso constante o no es nada. O sea, entiendo que si uno dispone permanentemente, periódicamente de tiempo, de espacio para el aprendizaje, entonces ese aprendizaje como tal tiene una validez, tiene como tal un impacto, ¿sí?
pero que si de pronto yo no soy constante en ese proceso, entonces no estoy haciendo nada. En los procesos mentales son algo bastante dinámicos, ¿no? Tenemos que nosotros estar constantemente trabajando en ello, de lo contrario olvidamos cosas, de lo contrario perdemos el hilo de lo que estamos haciendo. Bueno, se está conectando acá el compañero Brian. Bienvenido también el compañero Brian a la sesión de hoy. Entonces, cuando nosotros somos constantes en ese proceso, cuando nosotros disponemos de ese tiempo, no estoy diciendo que de pronto se haga todos los días, pero sí cuando soy responsable con ese proceso y dispongo de un tiempo, ¿sí? Y lo hago de manera periódica. Si voy a estudiar cada 2 días o día por medio, lo dispongo en un tiempo establecido, lo dispongo para los fines de semana, pero soy constante en ese proceso, entonces estoy teniendo un aprendizaje significativo. Ese aprendizaje adquiere como tal un valor especial, es algo que se nos va a quedar a nosotros en nuestra mente y nos va a permitir generar un nuevo conocimiento. Cuando una persona de pronto está aprendiendo un idioma nuevo y no practica ese idioma como tal, se les olvidan muchas cosas. Entonces, a eso creo que aplica, es mi concepto personal, creo que aplica a todo el proceso de aprendizaje. Entonces, por eso quería traer esta frase a consideración ustedes y que pudiéramos tener un espacio de reflexión. Entonces, si alguien quiere hacer su opinión, puede levantar ahí su manito y como tal activar su micrófono para que podamos enriquecernos también con las opiniones que tienen cada uno de ustedes. Recuerdo si no, o si tienen inconveniente con el micrófono, pueden hacer su participación también en el chat. Ahí pueden como tal pues escribir sus opiniones y yo estaré leyendo esas opiniones y así de esa manera enriquecernos todos del conocimiento. Bueno, entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva. La parte de las reglas con la convivencia, lo estuvimos revisando la sesión pasada, establecimos que estaban de acuerdo. De todas formas, les recuerdo estas reglas: mantener cámara y micrófono cerrados mientras no se haga la participación, respeto mutuo, respeto con la propiedad intelectual o derecho del autor, ser cortés y amable en la comunicación y pedir la palabra. El resultado de aprendizaje y objetivos a lograr. En esta sesión seguimos trabajando sobre el resultado de aprendizaje que dice documentar el proceso de implantación de software siguiendo estándares de calidad. Y el objetivo, similar al pasado, es proporcionarles a ustedes una fuente de información técnica que le ayude a resolver la actividad que vamos a estar hoy como tal pues revisando, ¿sí? Que es la GA10 220 50 10 97 AA10 EB01. Entonces, ese es el objetivo de la sesión del día de hoy. Yo espero pues que la sesión de pasada le haya ayudado a demás compañeros a poder resolver las actividades que tenían pendientes, o por lo menos resolver la actividad que estuvimos en revisión en la sesión pasada, y que estén enviando ya sus actividades. Les recuerdo que van a poder enviar actividades hasta el día 15 de diciembre. Entonces, recordar esa fecha importante. Día 15 de diciembre, plazo máximo, pues para enviar esta actividad que vamos a estar revisando el día de hoy. ¿Listo? Entonces, la anterior y esta. Es decir, pueden hasta el día 15 por mucho enviar esas dos evidencias. La temática que contempla esta evidencia es la temática de elaborar documentos técnicos y de usuario de software. En la plataforma está el material, el contenido referente a la parte de documentación y manuales de usuario.
Espero que todos lo hayan revisado y hayan mirado documentos adicionales para ahondar en la temática, mirar ejemplos. Y por ello me gustaría mirar qué aprendizajes previos tenemos referente a esta temática, qué se entiende por un manual o por un documento técnico de usuario de software, en qué momento nosotros podemos observar esos manuales de usuario de software, qué experiencias ustedes han tenido referente a algún manual de usuario de software que hayan revisado, que hayan mirado a nivel de pronto en el laboral, si de pronto tienen que estar trabajando con un software particular, si se les capacitó sobre ese software, si le entregaron un documento para que ustedes pudieran orientarse, si tenían de pronto alguna dificultad o inconveniente, poder consultar ese documento y poder resolver situaciones. Entonces, me gustaría que fueran levantando la manito y me comentaran qué entienden ustedes por esos documentos técnicos y de usuario del software, ese manual de usuario de software, y si han tenido alguna experiencia ya con alguno de esos documentos. Adelante, Roger. Instructor, pues yo entiendo que manual de software básicamente es como la guía de uso, pues del software como tal, ¿no? Correcto. ¿Ya has Donde tenido alguna viene, experiencia ya con algún manual? pues no, instructor, pues como tipo, por ejemplo, cosas que le presentan a ratos en la vida cotidiana a uno cuando uno compra un aparato tecnológico que tiene como cierto manual de uso y todo eso, pero así nomás, nada, no he tenido más experiencias así, instructor. Correcto. Por lo general, nosotros los colombianos, ¿no? Somos dados a, cuando compramos algún elemento, empezamos a armarlo. Cuando tiene que ser, armarse algo, lo armamos sin ni siquiera mirar los manuales, ¿verdad? Técnicos. Y cuando tenemos inconvenientes que nos acordamos que viene un documento dentro de ese paquete y tratamos de revisar y de ver cómo solucionamos. Adelante, Mónica. Gracias. Igual que compañero, para mí es como las instrucciones de uso del software, ¿cierto? En este caso, o de algo. Y en cuanto a experiencia, normalmente cuando uno a veces descarga de internet algún programa, normalmente trae también a veces un complemento TXT donde le está diciendo a uno pues cuáles serían los pasos, o incluso también trae un video adicional. Correcto. ¿Alguien más quiere hacer su aporte o recordar algo referente a los manuales de usuario de software? Bueno, seguimos entonces. Como tal, pues lo que ustedes han dicho es acertado. Espero que también hayan revisado la información que está en la plataforma, que tiene una información muy fácil de entender referente a lo que son estos documentos que hacen parte de esa fase de documentación del software. Recordemos que todo el proceso de desarrollo de software lleva unas fases, y una vez pues ya se ha hecho como tal el desarrollo de ese software, nosotros tenemos que pensar que nosotros no somos los que vamos a manejar ese software directamente. Sí, vamos a manejarlo, lo vamos a revisar, pero estamos creándolo para un grupo de personas específico o para un grupo de personas en general, ¿sí? Y que son personas que no conocen cómo fue diseñado ese software, que aún no conocen para qué sirve el software, ¿sí? Entonces es responsabilidad nuestra o del equipo que haga parte
del desarrollo de los manuales de usuario, hacer un documento, ¿sí? Un documento que le permita a ese usuario final poder resolver inquietudes, resolver situaciones que se le van a presentar en el manejo del software. Un ejemplo, cuando de pronto alguien nunca ha utilizado el paquete ofimático, ¿sí? Y de pronto le instalan el paquete de Office y la persona no sabe que ese paquete contiene unos programas, ¿sí? Que no solamente es uno, sino que es un conjunto de programas que hacen parte de ese paquete. Y la persona entonces no sabe cómo encontrar como tal el acceso a ese programa, no sabe cómo abrirlo, no sabe qué funcionalidades tiene, no sabe qué logra hacer ese programa, cómo se puede potencializar su uso. Entonces, igual ustedes tienen que pensar que el desarrollo que están haciendo van a ser para personas que no tienen el conocimiento, personas que nunca han tenido la experiencia de trabajar con ese software y que por lo tanto ustedes deben entregar un documento que oriente a esa persona al uso, ¿sí? Y también a la solución de situaciones, ¿sí? Entonces, es fundamental que una vez ya diseñado o que incluso en el transcurso del proceso del diseño del software, también se estén trabajando en esos manuales, tanto los manuales técnicos, que es el manual que usa la persona que tiene un conocimiento informático, que tiene un conocimiento ya tecnológico, y el manual de usuario, que son ya pues para personas que tienen menor conocimiento sobre el manejo de las herramientas. Entonces, es fundamental trabajar en estos elementos, en estos entregables. Cuando uno entrega un software para una empresa, cuando uno entrega un software para o lo lanza al público en general, tenemos que pensar que esas personas van a tener su primera experiencia con esa herramienta y que nosotros tenemos que brindarle todos los medios, los mecanismos para que ellos puedan hacer el uso adecuado de esos elementos. Al igual que como estábamos revisando en la sesión pasada, lo que era la bitácora, ¿sí? La bitácora que iba a contener toda esa información de lo que nosotros íbamos desarrollando y encontrando, ¿sí? Igual también tenemos que pensar a nivel ya del usuario final, de que ellos tienen que tener un conocimiento, tienen que tener una herramienta que le permita hacer el uso correcto de ese software. ¿Listo? Entonces vamos a hacer como tal pues la revisión de esa evidencia. Creo que de pronto ustedes no han mirado muy bien el material y antes de hacer la revisión de la evidencia, que hoy vamos a mirar qué es lo que hay que entregar, qué elementos se deben considerar en la realización de esa evidencia. Vamos entonces también a hacer la revisión de lo que es el material que está en la plataforma. Entonces permítanme un momento y yo les comparto la ventana de la plataforma Territorio. Bueno, ya estamos aquí en la plataforma Territorio. Ya ustedes saben cómo llegar aquí a esta parte del contenido del curso. Recordemos que primeramente cuando entramos a la plataforma estamos en la sección de anuncios y en el panel lateral izquierdo, el panel de herramientas, tenemos el acceso a contenido, ¿cierto? Una vez llegado a contenido, damos clic en proyecto y en proyecto ubicamos la fase que estamos trabajando, que actualmente es la fase de ejecución, y allí vamos a encontrar dentro de esa carpeta de ejecución la carpeta de actividades de proyecto 8, en la cual está el material de formación. ¿Listo? Entonces, en este material de formación vamos a ubicar el que corresponde a la temática que vamos a estar abordando la actividad, la evidencia. Y la temática corresponde
a actividades de documentación y entrega de software en proceso de implantación. ¿Listo? Entonces, al dar clic como tal a este enlace, se nos va a abrir este elemento que tenemos nosotros en pantalla y vamos a poder dar clic en el recurso educativo, ¿sí? Que nos va a llevar como tal a la información que vamos a estar revisando. Esperen un segundo y ya les comparto la ventana para que podamos revisar un momentico ese material, ¿sí? Porque, no sé, pero me da la impresión de que no lo han revisado, que no lo han mirado. Entonces, vamos a aprovechar acá unos minuticos y vamos a hacer una revisión de ese material, que es fundamental que ustedes lo estén hojeando, lo estén mirando, para que podamos entender la actividad que se va a estar desarrollando. Bueno, un momento y les comparto. Les comparto la ventana donde ya está el acceso a el material. Un momento, por favor. Bueno, y aquí estamos en el material de estudio. ¿Cómo accedimos a ese material? Pues precisamente dando clic, ¿cierto? En el botón que nos apareció allí en el contenido, ¿sí? En el material de estudio. Entonces, ahí nosotros encontramos la parte de lo que es manual de usuario. Mire que en la parte superior izquierda está el botón de menú. Entonces, nosotros ahí damos clic en el botón de menú y allí ubicamos en la parte de documentación del proceso de implantación la parte que corresponde a manuales de usuario. Mire que hay un manual técnico, hay un manual de usuario y hay un manual de instalación. Son 3 manuales que debemos tener nosotros en cuenta ya en los procesos de implantación del software. Una vez ya diseñado el software, codificado, debemos tener esos 3 manuales. ¿Listo? El manual técnico, que corresponde a que las personas que tienen conocimiento ya en la parte de desarrollo puedan entender cómo está diseñado el software y puedan resolver problemas técnicos ya del software. Muchas veces nosotros trabajamos para empresas, ¿sí? Desarrolladoras de software, y no somos eternos en esa empresa. Entonces, usted desarrolló el código, usted fue el que trabajó, el que codificó, pero por alguna u otra razón usted decide dejar la empresa, crear su propia empresa, o por algún inconveniente o algo, pues deciden no seguir contando con su colaboración. Entonces, la persona que va a reemplazarle o que va a llegar a seguir trabajando debe saber qué es lo que se estaba haciendo, ¿sí? ¿Qué significa cada línea de código? Entonces, hay un manual técnico que describe como tal todos esos elementos que hacen parte de esa codificación. Hay un manual de usuario que es para un usuario final, el cual necesita saber cómo manejar el software, ¿sí? Cómo utilizarlo. Y hay un manual de instalación en el cual dice cuáles son los requerimientos mínimos que debe tener como tal el equipo donde se va a hacer la instalación y de qué manera se hace la instalación del software. Si de pronto se requiere hacer algunos elementos antes de ejecutar el ejecutable, ¿sí? Perdone la redundancia. Antes de iniciar el ejecutable, si de pronto debo hacer algunas adecuaciones en el equipo, ¿sí? Entonces todo eso debe estar en el manual de instalación. Pero lo que corresponde ahorita es revisar algo sobre el manual de usuario. Entonces fíjense que en el manual de usuario nos dice qué es un manual de usuario, ¿sí? ¿Para qué sirve ese manual de usuario? ¿Sí? Entonces es fundamental por lo menos tener lo que es el concepto de lo que es un manual de usuario, para qué sirve, ¿sí? Y según el Ministerio de las TIC en el año 2018 dicen que los sistemas de información deben contar con la documentación de usuario técnica y de operación actualizada que facilite la transferencia de conocimiento a los usuarios y a los servicios de soporte técnico. Entonces esta es una normativa que el Ministerio de las TIC estableció en el año 2018.
colocándolo como un requerimiento, como una necesidad, ¿sí? En la entrega como tal de un desarrollo. El manual de usuario se debe adecuar a la empresa que solicita el producto. Los usuarios lo leen para encontrar consejos prácticos sobre cómo utilizar la solución de software o superar un problema cuando estos ocurran, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí hay una información que es importante que ustedes la revisen, ¿sí? Que les va a permitir tener un poquito más de idea de qué son esos manuales, ¿sí? Aquí hay una información que ustedes van a poder revisar referente a lo que es la planificación de la información, la selección de los formatos, ¿sí? Qué se debe tener en cuenta referente a los lectores, las personas que van a estar revisando esa documentación, ese manual, ¿sí? Y que el manual pues debe también contener, debe tener algunas instrucciones claras y sencillas para que las personas puedan como tal pues entenderlo. Mire que aquí en este manual de usuario se evita, mire que dice se evita las palabras técnicas. ¿Por qué se evitan las palabras técnicas? Porque son diseñados para personas que no tienen conocimiento técnico, que no tienen conocimiento en la parte de las informáticas o el conocimiento es muy escaso. A diferencia de lo que es el manual técnico donde digamos, el contexto como tal, ¿sí? Es meramente técnico, porque se supone que quien va a recibir un manual técnico lo va a estar leyendo es alguien que conoce del tema, ¿listo? Entonces, son cosas que se deben tener muy en cuenta al momento de diseñar el elemento, el producto, el entregable que se va a, digamos, dar al cliente final. Una vez se diseñe como tal ese manual, debemos nosotros probar, ¿sí? Si ese manual cumple con las características ideales. Porque de pronto en el momento que estemos diseñando el manual de usuario, se nos olvida, se nos escapan cosas y cuando estamos al frente del software, vemos que hay algo que se nos escapó. Entonces es fundamental, una vez ya tengamos ese manual, hacer la respectiva revisión de ese manual y contrarrestarlo con la realidad, ¿sí? Con el uso del software. Si las instrucciones que yo estoy dando en ese manual permiten de manera fácil al usuario sin conocimiento, al usuario al usuario no experto en la temática, poder usar el software sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, es fundamental que ustedes hagan una revisión minuciosa de esta información. ¿Listo? Entonces, me quise como tal, pues, entrar aquí a esta parte, porque no sé, pensé que de pronto ustedes no habían revisado el material de estudio. Entonces, es importante que ustedes, por favor, lo revisen si no lo han hecho, para que de pronto tengan un poquito más de idea de la actividad. Y pueden también revisar el material complementario, ¿sí? Que está aquí en la plataforma. Son unos artículos, unos documentos que van a poderles también orientar un poco más referente a esa evidencia o a esa actividad. Bueno, siguiendo en orden con las diapositivas, un momentico, vuelvo y les comparto. Un momentico y reviso por donde íbamos acá. Okay. Bueno, vamos a hacer lo que es la parte de la revisión de esa evidencia, ¿cierto? Ya revisamos dónde está el material. Ahora vamos a ubicar la guía de aprendizaje. Vamos a ubicar la guía de aprendizaje para encontrar dentro de esa guía dónde está la evidencia, la actividad que debemos desarrollar. Estamos nuevamente aquí en la plataforma. Estamos en la carpeta correspondiente a la actividad de proyecto 8.
La guía de aprendizaje es la guía de aprendizaje número 10. ¿Sí? Vamos a abrir nuestra guía. Y un momento ya les comparto la nueva pestaña. Bueno, ahí estamos en la guía de aprendizaje. Según la diapositiva, nosotros vamos a estar revisando la evidencia, la terminada en AA10 EB01. ¿Sí? Esa es la evidencia que nos corresponde hoy hacer la revisión. Entonces, AA10. Ok, aquí está. Elabora documentos técnicos y de usuario del software. Entonces vamos a mirar qué es lo que nos están pidiendo en esta evidencia. ¿Sí? La guía de aprendizaje dice que en esta evidencia ustedes tienen la posibilidad de aplicar todos los conocimientos adquiridos. ¿Cómo adquirieron esos conocimientos? A través del material de estudio, a través del material complementario, a través de las orientaciones de los instructores. ¿Sí? Entonces, todo ese conocimiento que han adquirido a lo largo del programa, no solamente específicamente en la temática que se está abordando, sino desde que iniciaron el proceso formativo y especialmente en el componente en el cual estamos actualmente, que es construcción del manual técnico de la aplicación, ustedes van a poder aplicar ese conocimiento, ¿sí? Y construirlo teniendo en cuenta los siguientes elementos. ¿Listo? ¿De cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta para el desarrollo del manual de usuario? Número 1, los prerequisitos del sistema. ¿Sí? Recuerden que en esa bitácora pasada se tenía que tener en cuenta lo que eran las características del equipo donde iba a estar funcionando el software. ¿Sí? Entonces, debemos tener por lo menos en este manual claro lo que son los prerequisitos de instalación del sistema. Framework y estándares con base, estándares con los que se construyó el sistema. Entonces hay que también tener en cuenta esa parte de seguridad, ¿sí? Con que se construyó el software. Hay unos software que manejan unos niveles más altos de seguridad que otros, porque de pronto, dependiendo de la empresa, dependiendo como tal el objetivo que va a cumplir el software, pues así también se establecen esos niveles de seguridad, ¿sí? Si se va a conectar a la red, entonces hay que empezar a mirar de qué manera yo aseguro o de pronto disminuyo las posibilidades de ataque cibernético a esa organización a través del software que se ha diseñado. ¿Sí? El diagrama de casos de uso del sistema, para tener muy bien en claro cuáles son las clases que se han establecido, cuáles son esos atributos, etcétera, etcétera. El modelo de entidad-relación de la base de datos, ¿sí? De qué manera se relaciona como tal una tabla con otra, cómo de pronto se hace una consulta. Entonces hay que tener muy claro toda esa información. El diccionario de datos, los scripts de instalación y el diagrama de componentes. ¿Sí? Entonces, eso que hace parte, pues la parte del manual técnico, ¿cierto? El manual técnico. Vamos a mirar un momentico más abajito. Y acá tenemos lo que es la parte del manual de usuario. Bueno, antes de continuar acá en lo del manual de usuario, leamos la recomendación que tiene la guía. Dice, se recomienda revisar la guía para la elaboración del manual técnico y de operaciones de los sistemas de información publicada por el Departamento Nacional de Planeación disponible en este enlace que está aquí, o en el anexo guía manual técnico. Elementos para tener en cuenta en el documento generado. Se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito. Es decir, el documento debe tener como mínimo una portada
introducción e inclusión de cualquier fuente utilizada para la definición de los elementos en el manual técnico. Es decir, se debe desarrollar el trabajo, ¿sí? Con esas normas que ya ustedes han venido trabajando en lo que es un trabajo escrito. Los lineamientos para la entrega de la evidencia. Pues lo que se va a entregar es un manual técnico. ¿Listo? En el manual técnico está descrito como tal la información correspondiente al uso, bueno, a la forma como tal de trabajar o cómo trabaja internamente o a nivel ya básico ese software. Miren que estamos hablando ahorita de dos cosas. Estamos hablando del manual de usuario y el manual técnico. Y ahorita pues la documentación que revisamos en la plataforma, les mostré solamente fue la parte de manual de usuario, ¿cierto? No les mostré la información de manual técnico, pero ahí está. Ahí me enfoqué más fue en la parte de manual de usuario, pero ahí está la información sobre el manual técnico, ¿listo? Entonces, no se me vayan a confundir allí porque les estoy hablando de dos actividades que hacen parte de esta guía de aprendizaje, ¿sí? Que hacen parte de esta guía y pues yo en la orientación que les estoy brindando hoy corresponde a la evidencia AA10 EB01, ¿sí? Pero les estaba dando pues más información, era referente a la siguiente evidencia que es la, momentico, espera que me estoy confundiendo también acá. A ver, le estaba dando información, era sobre la AA11, ¿listo? Entonces, según el cronograma de actividades, hay que trabajar sobre la AA10 y yo le estaba dando información, era sobre la AA11. Entonces, me disculpan, hay un momento, tuve un lapsus allí, de pronto me confundí un poquito, ¿listo? Entonces, la evidencia, la actividad que se va a entregar es esta, para esta semana, la AA10 EB01, que corresponde a la documentación técnica. Entonces, la información que les mostré ahorita, ténganla allí pues para la siguiente evidencia del otro año, pero vamos a trabajar sobre la AA10 EB01, que es la parte de manual técnico, ¿listo? Entonces, no es para manual, no es manual de usuario del usuario final, sino manual técnico. Ustedes me disculpan ahí que sí me confundí referente a la evidencia que se iba a entregar. Entonces, hay que enfocarnos en esta, chicos y chicas, en el manual técnico. Entonces, el manual técnico tiene como tal unas características. Vamos a revisar nuevamente el contenido, ¿sí? Porque yo les hablé del manual de usuario, donde no se usa o se evita el uso del lenguaje técnico, pero ya en el manual técnico es diferente. Entonces, esperen un momento y les comparto ya la información. Instructor, Sí, señor. una pregunta, cuando se habla de scripts de instalación, es como tal todo, pues, digamos, la carpeta donde construimos nuestro software, todos los archivos, todo lo que creamos. Sí, tenemos que nosotros, cuando estamos hablando ya de manual técnico, como los usuarios que van a revisar ese manual son personas que tienen conocimientos similares a nosotros, entonces tenemos que nosotros hacer entrega de todo lo que está allí en el desarrollo de ese software, ¿listo? Según lo que yo les estaba diciendo, puede que llegue alguien a fortalecer el equipo o de pronto decidamos nosotros abandonar esa empresa porque deseamos una mejor oportunidad laboral. Entonces tenemos que entregar todo en el manual técnico. Debe la persona que nos reemplaza, ¿sí? Debe como tal poder acceder a esa información y tener la documentación suficiente para entender qué fue lo que nosotros hicimos y que ellos puedan partir desde donde nosotros lo dejamos y seguir en el desarrollo. Entonces sí se debe entregar toda la documentación, las carpetas, absolutamente todo, ¿listo? Entonces la codificación. Un momento y ya les comparto nuevamente el contenido.
Un momento, que allí sí le di la información que no era. Ok, ya, ahora sí. Ya estamos nuevamente acá en la parte de contenido. Entonces vamos a mirar lo que es la parte de los manuales técnicos. ¿Listo? Entonces, en este contenido de la información, pues le va a dar lo que es el concepto, ¿sí? De lo que es un manual técnico. En ese manual técnico como tal debe estar todas esas orientaciones, esas instrucciones detalladas sobre las características técnicas y físicas de esos elementos que hacen parte del software, ¿sí? Que le puedan permitir, que le puedan ayudar a la persona a hacer una corrección, a hacerle un mantenimiento respectivo. O sea que la base de datos hay que estarle haciendo mantenimiento periódico, ¿sí? Entonces es fundamental que podamos entregar un manual técnico. Ya ahí sí se utiliza un lenguaje técnico porque la persona que lo va a estar revisando es una persona con conocimiento. Bueno, entre esos elementos que hacen parte de los manuales técnicos, pues tenemos el nombre del sistema de información, lo que son la parte de las siglas, la descripción detallada del sistema, la versión del sistema. Recordemos que cada vez que se hace una modificación o una mejora al software, pues se establece una nueva versión. Y hay que tener también un documento que registre esos cambios y que registre esas versiones, ¿sí? Las categorías, en esas categorías pues vamos a indicar si es un sistema que es misional, si es un sistema que es de apoyo, de portales digitales o direccionamiento estratégico. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta en la documentación técnica. El fabricante, la compañía que fabricó el sistema, la fecha en que vence el soporte. Esto es fundamental. Cuando nosotros creamos un software como tal, el grosso, digamos, la grosa ganancia en esos software muchas veces está en la parte del soporte, ¿sí? En la parte de las licencias. Entonces es fundamental que se establezcan esas fechas en el cual se va la persona que compró el software o que lo adquirió, tiene la posibilidad del uso, ¿sí? Y que una vez como tal finalizado ese tiempo, debe pagar una nueva licencia. Y muchas veces ya tenemos otras actualizaciones, mejoras, y es allí donde están entonces las versiones de esos software. La parte del sistema operativo, para qué sistemas operativos está diseñado el software, ¿sí? Y los instaladores para cada uno de los sistemas. En qué lenguaje de programación se diseñó el software, qué plataforma de base de datos son las que usa como tal nuestro software. Y aquí nos habla un poquito más de lo que es la parte de la documentación técnica funcional, ¿sí? Donde debe indicarse una dirección, debe ubicarse un link a esa documentación detallada. Y por último, la parte de arquitectura tecnológica, ¿sí? Entonces, miren que aquí nos están dando las pautas de cuáles son los elementos que nosotros debemos tener en cuenta en ese manual técnico, ¿sí? En ese manual técnico como tal. ¿Alguna pregunta por el momento? Bueno, entonces ya teniendo nosotros claro dónde está la información, recordemos que tenemos también un material complementario al cual podemos nosotros acceder y revisar y profundizar, ¿sí? Una vez revisado pues ya la información y revisada la guía de aprendizaje, pues lo que nos compete es enviar esa evidencia. Ya sabemos cómo enviar una evidencia, ya sabemos ubicar el enlace. De todas formas, vamos a recordar
donde nosotros podemos encontrar el acceso directo para entregar esa evidencia. Entonces, un momento y les comparto nuevamente el hilo de donde nosotros podemos acceder a la evidencia entregada. Bueno, entonces dijimos que era la evidencia AA. Un momentico, por aquí está AA10 EB01. Entonces vamos a ubicarla aquí en la parte lateral izquierda. Vamos a ubicarla. Ok. Aquí está la AA10. ¿Listo? Una vez dando clic, pues vamos a encontrar tanto el documento instructivo de cómo se les va a evaluar. Recuerden que en la clase pasada yo les hice énfasis que es fundamental que ustedes conozcan cómo se les va a evaluar esa actividad, ¿sí? Entonces, descargan aquí el instructivo de evaluación y en la parte de abajo van a encontrar el enlace para poder enviar esa evidencia. Entonces, aquí al dar clic en evidencia se nos va a abrir la sección de evidencia y vamos a poder responder como tal a esa actividad. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Por el momento no, instructor. Bueno, vamos a volver a la diapositiva. Un momento y vuelvo a cargar la diapositiva. Ok. Bueno, hemos llegado ya a la parte de evaluar como tal esta temática. Les pido pues que me disculpen ahí por la confusión de la evidencia. Estaba confundido con el nombre y les hablo un poquito de lo que era la que queda para el otro año, que es el manual de usuario, pero la que hay que entregar es sobre el manual técnico. ¿Listo? Entonces, en la evaluación de la temática, similar a la sesión pasada, tenemos pues que indicar si hay claridad sobre cuál es la evidencia que hay que entregar. Repito, es la que corresponde al manual técnico. ¿Listo? Entonces, si quedó clara la información, pues vamos entonces a colocar un dedito hacia arriba, un pulgar arriba, y ya pues entonces eso nos indica que hemos captado la información. Ok, gracias, Brian. Y segundo, pues calificar la información que se suministró hoy. Si esta información que se dio, pues les permite a ustedes como tal, pues resolver la evidencia. Entonces, igual, pues podemos colocar pulgar arriba o pulgar abajo para calificar como tal esta información. Llegamos a la sesión de preguntas e inquietudes. Si hay alguna pregunta, por favor hacerla. Si hay alguna inquietud, pues de una vez. Sí, señor, adelante, Roger. Instructor, pues como nosotros, pues hasta el momento no tenemos, bueno, creo que ninguno hemos terminado el proyecto, el manual técnico, ¿hasta dónde lo tenemos? Muy buena pregunta, Roger. Bueno, dado que no lo han terminado, no sé tampoco qué fecha específica tenían que hacer la entrega, pero si no lo han entregado, pues no pueden como tal pues, colocar información que no tengan, ¿cierto? Entonces entreguen pues el manual o la información sobre el manual técnico hasta donde ustedes llevan desarrollado, dejando claridad en la entrega de la actividad. Que queda pendiente como tal el restante de información porque aún no se ha terminado como tal el proyecto, ¿sí? Es decir, van a hacer el manual técnico hasta la información que tengan referente a su proyecto, pero en la observación que ustedes hacen cuando envían la actividad, pues colocan que
que hace falta de pronto algunos ítems porque aún no se ha terminado el proyecto que viene desarrollando desde el inicio de la formación. ¿Listo? Entonces, muy buena esa observación, Roger. Instructor, y tengo otra inquietud. Sí. El Dale. proyecto final que hay que entregar es el software como tal, pues, que estamos desarrollando, ¿no? Es que desde un comienzo nos dijeron que, pues, podíamos elegir entre una web de escritorio o móvil, ¿verdad? Sí. En nuestro caso, pues, supongo que todos lo estamos haciendo web, pero también con el instructor Fernando estamos construyendo una parte móvil. Sí. Como tal, se tiene que entregar, ¿es la web? Sí, porque lo que se estableció inicialmente fue esa. Ya lo otro es como ganancia o algo adicional que ustedes están haciendo. De todas formas, es importante lo que están desarrollando con el otro profe, porque ustedes saben que hoy en día todo está direccionado a la parte móvil. Entonces, esa web como tal tiene sus propias aplicaciones para un manejo mucho más práctico del usuario. Pero ya eso sería algo como que adicional, porque después ustedes van a tener enredo, porque tendrían que entregar doble documentación, tanto para la parte web como para la parte móvil. Entonces no hay tiempo para que ustedes hagan dos manuales técnicos, dos manuales de usuario, ¿sí? Entonces, toda esta información que se está solicitando es solamente para una parte del proyecto, que sería entonces la parte web. ¿Listo? Lo otro ya es algo que ustedes están haciendo y que sería bueno que lo hicieran, pero no es necesario que lo entreguen. ¿Listo? Porque ya sería algo que no está establecido dentro del cronograma de actividades a entregar. ¿Listo? Listo, instructor, muchas gracias. Es que, pues, todos pensábamos que, pues, como el instructor Fernando nos había dicho que teníamos que terminar lo móvil y lo web para presentarlos, exponerlos. Sí, pero la documentación hágalo sobre un solo trabajo, es decir, sobre la parte web, porque Listo, no hay instructor. tiempo, ahorita no hay tiempo. Lo pueden hacer a nivel personal porque lo necesitan hacer. Si de pronto quieren comercializar su propia herramienta, su aplicación, pues van a tener que entregar ese material al cliente final, ¿no? Pero ahorita en cuestiones de academia, hagan solamente el que tienen que entregar en la parte web. ¿Listo? Listo, instructor, gracias. Chicos y chicas, les recuerdo que hasta el día 15 es el envío de evidencias. Es la evidencia última que se va a entregar. Yo sé que algunos de pronto ya han enviado evidencias avanzadas, de pronto ya esto la enviaron y todo, pero entonces los que no lo han hecho, por favor, hasta el día 15 solamente la última evidencia, pues la que hemos establecido o la que hemos revisado el día de hoy. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta y no vayan a estar enviando más evidencias de lo que se le ha mencionado en estas sesiones. Bueno, en cuestiones de cierre, me gustaría que de pronto alguno de ustedes me haga el cierre de la sesión indicando qué fue lo que se trabajó hoy, por qué acuerdos llegamos el día de hoy antes de ya dar por finalizada la sesión. ¿Quién me quiere colaborar con el cierre? Un recorderis ahí de lo que trabajamos hoy. Pues, instructor, hablamos sobre la importancia de los manuales técnicos y de usuario. Pues que cada vez que nosotros desarrollemos un software, tenemos que pensar en que hay otras personas que lo van a utilizar y probablemente no tienen conocimiento acerca de cómo funciona o cómo se hace esto o tal cosa, ¿no? Y pues tenemos que crear un manual que le enseñe al usuario a cómo realizar todas las tareas y funcionalidades pues que tiene. Además, tenemos que realizar el manual técnico para, digamos, para cuando estemos trabajando en una empresa o estemos trabajando en equipo, todas las funcionalidades o, sí, todas las funcionalidades que vayamos creando, las vayamos documentando, para qué sirven, para que así los otros desarrolladores sepan el trabajo que estamos haciendo, lo que estábamos haciendo y pues lo que se quería lograr. Correcto. Muchísimas gracias, Roger. Entonces, les agradezco mucho a cada uno de ustedes por conectarse a la sesión de hoy. Voy a estar atentos al foro. Nadie pues, ha escrito en el foro de dudas inquietudes. Sin embargo, si llegan a saltar esas dudas, ahí estaremos pendientes al foro hasta el día 15
de este mes. Como esta es la última sesión, porque ya se hace el cierre y ya quedamos evaluando hasta el día 18, entonces desearles a ustedes y a los que van a ver la grabación que tengan una feliz fiesta, una feliz Nochebuena y feliz Navidad y un próspero y bendecido año 2024. Entonces, bendiciones, un fuerte abrazo y feliz noche a todos y todas. Muchas gracias, instructor, igualmente para todos. Instructor, una última pregunta. Sí, adelante, Brian. ¿Dónde podemos encontrar sus grabaciones? Bueno, están en las carpetas. Bueno, esa pregunta está muy buena. Vamos una vez a mostrarle, ¿listo? Antes de cerrar. Bueno, volvimos aquí a la parte de contenido, ¿listo? Mire que aquí en la parte de proyecto hay una carpeta que se llama sesiones en línea, ¿cierto? Sesiones en línea, grabaciones, sesiones en línea, y vamos a ubicar la fase en la cual estamos trabajando, que es la fase de ejecución. Y en la fase de ejecución, el mes que corresponde a esta sesión, en este caso diciembre, y van a encontrar una carpeta que dice Instructor Técnico Camilo Dávila. Mire que ahí está la grabación de la sesión pasada, ¿listo? De igual manera, más tarde o a más tardar mañana a primera hora, van a tener la grabación de esta sesión. Entonces, muy buena pregunta. Se me había escapado de pronto decirles eso, aunque pensé que no tenían conocimiento, pero siempre bueno hacer el recorderis. Entonces, chicos y chicas, feliz noche, bendiciones, un fuerte abrazo. Instructor, gracias. Bueno, que esté muy bien. Muchas gracias, instructor.